poderlo echar sin tener que modificar nuestras credenciales. ¿Vale? Entonces, en este caso concreto, si lo hacemos con S1 sería de esa manera. En el caso que no tuviésemos S1 y accediésemos remotamente con el DIN DNS, pues tendríamos que poner aquí pepe.giradns.com. ¿Vale? 4432, que es el puerto que utiliza para acceso remoto. ¿Vale? Esas serían las dos opciones de configuración que tendríamos. Volvemos aquí, volvemos aquí. Vale. Esto sería la app, que ya lo hemos visto. La creación de escenas, lo hemos visto así de una forma muy rápida, pero no tiene más secreto. Temporizadores también lo hemos visto así de una forma muy rápida, no tiene más secreto. El editor de lógicas. ¿Vale? Página de diagnósticos. Si nosotros si nos conectamos directamente a la IP local del X1, tenemos una página de diagnóstico donde podríamos actualizar directamente allí el firmware del equipo y ver datos reales de IP y de configuración de la versión del firmware que tenga y demás, ¿vale? Generalmente no vamos a tener que utilizarla, pero tenemos esa posibilidad. Otra de las cosas que hay en la página de diagnóstico es la configuración de las playlists de Sonos, ¿vale? En la asignación de las listas de reproducción nos aparece una lista donde tenemos que ir seleccionando de las playlists que aparecen en MySonos, en la aplicación de Sonos, hay un apartado que son MySonos, todo lo que tengamos ahí nos aparecerá en esta lista para que lo seleccionemos. Entonces nosotros tendremos que seleccionar en la fila 1 qué playlist de MySonos quiero que aparezca. En la fila 2, qué playlist de MySonos quiero que aparezca. ¿Vale? Simplemente es reordenar la lista de playlists que tiene Sonos. Porque a lo mejor no te interesa que aparezcan todas las playlists de allí. ¿Vale? Entonces ahí lo puedes seleccionar y ordenar. Esto sería la opción de acceder directamente al web server del X1. Y luego, como actualización del firmware, tenemos la opción de actualizarlo mediante el GPA, que será lo más cómodo, o mediante la página de diagnóstico, como hemos visto. ¿Vale? La seguridad que tiene el X1 es comunicación encriptada entre el GPA, entre el software y el X1. Toda la comunicación de reprogramación es encriptada. Y entre la app y la X1 también es encriptada, ¿vale? El X1 incluye el servidor OpenVPN para el acceso remoto seguro, vía app o vía GPA, y con el S1 no es necesario el uso del OpenVPN, ¿vale? Porque al final ya toda la comunicación es cifrada. Y los datos de X1 están protegidos vía password del dispositivo. Acceso remoto, mantenimiento remoto, bueno, aquí explica cómo acceder, si no tenemos S1, cómo acceder remotamente al equipo mediante el OpenVPN. ¿Vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es descargar el archivo OpenVPN del propio X1, ¿vale? Que hay unas... aquí creo que aparecen... Mira, aquí hay unas URLs que te permiten descargar los archivos OpenVPN que tienen en ese momento creado el X1. Entonces, con este archivo OpenVPN lo instalamos en nuestro ordenador y a partir de ahí, evidentemente, con el usuario installer que hemos visto en usuarios, había el administrador y el installer obligatorios y luego los usuarios. El administrador installer con su contraseña, con este archivo y el usuario y la contraseña, ya podríamos acceder a la conexión OpenVPN y hacer el cambio de programación. Al final, una vez que tienes la comunicación VPN, al final el X1 está como si estuviese en local para ti. O sea que la comunicación sería directa. ¿Vale? Simplemente aquí pues, hace un poco de explicación de los archivos OpenVPN, cómo los importas en el software de OpenVPN. ¿Vale? Pero generalmente cada vez lo utilizamos menos porque cada vez la gente
tiende más a utilizar S1 para ese cometido. Aquí cómo configurar la aplicación y datos técnicos básicos, ¿vale? El tema del consumo de potencia. La potencia, pues evidentemente los miliamperios son diferentes en 24 voltios que en 30 voltios. Tiene dos conectores IP, simplemente que es para entrar, por ejemplo, vienes con el cable de IP del switch, entras en una boca y de la otra boca sales al SU, ¿vale? Simplemente es un puente para seguir con esa información IP. Poco más. Tiene una entrada de tarjeta SD, pero que por el momento no tiene uso y ocupa 2 módulos de carril link. Vale, aquí simplemente la información de contacto nuestra para lo que necesitéis. Tenemos cursos en la Academy. Evidentemente, Antonio tiene la formación en su plataforma y lo que necesitéis estamos a vuestro servicio. No sé si me he dejado algo de las preguntas que os hacen, algo que te suene. No pues, sé si lo hemos visto todo. Tendría que hablar con Carlos. Carlos creo que ha entrado. Si me da un segundo, voy Sí, a hablar claro. con Carlos y le voy a preguntar si tiene alguna otra consulta que dar. Dame un segundo. ¿Vale? Sí. Pues Esteban, creía que estaba Carlos, pero Carlos no está. Carlos no está. Vale. Bueno, entonces pues los dejamos ahí. Yo creo que con todo lo que hemos explicado de X1, para empezar, y porque claro, donde más duda hay es el tema de dar de alta la configuración, donde colocar la IP y todo eso, y yo creo que lo hemos tocado todo. Hay indistintamente que el que tenga un problema pues puede contar. Sí, habrá cosas puntuales más complejas que seguramente que pues habrá que ver cada caso particular. Es imposible ver en estos cursos, por lo que decíamos, las lógicas, así, meterse más a saco con eso, o cosas así más particulares, pero bueno, en principio yo creo que para arrancar con X1 y empezar a encender y apagar luces es más que suficiente. Pues si te parece bien, podemos pasar al S1. Vamos ahora al S1, le metemos mano y háblanos sobre el S1. Venga, adelante. Perfecto. Venga, pues si os parece vamos a coger la presentación de S1. La tenemos... A ver. Bien, Antonio, vamos a ver el módulo mágico que tenemos S1. La verdad es que, bueno, todo el mundo nos habla muy bien. Tanto hay gente que incluso lo hace, o sea, evidentemente la gente lo intenta integrar en los proyectos, pero evidentemente es un sobrecoste que cuando vas muy apurado de dinero, pues a veces no entra en el proyecto. Hay integradores que incluso lo tienen como herramienta propia. Es decir, aunque yo no lo pueda dejar instalado en el proyecto, yo tengo uno como herramienta propia que lo dejo puesto en el proyecto, lo utilizo para reprogramar y demás, y cuando acabo el proyecto me lo llevo. ¿Vale? O sea que realmente es una herramienta que funciona muy bien. ¿Vale? Como características básicas del equipo, acceso remoto rápido y seguro sin configurar el router. ¿Vale? O sea, todos nos hemos encontrado en estas películas de router, no accedo, ahora Movistar. O que llega Telefónica, te actualiza el router, te borra los puertos y la historia. Es un drama. Hay veces que incluso tú lo configuras el equipo físicamente, pero realmente no están los puertos abiertos porque luego ellos tienen que abrir. Bueno, es todo una película que seguramente el que nos esté escuchando pues ya se haya encontrado con estas historias. Aquí nos saltamos todos estos problemas. La única limitación que pueda tener en ese sentido el S1, que en alguna ocasión contada nos hemos encontrado, es con instalaciones a nivel de informática complejas, con tema de firewalls y demás. Sí que es verdad que a veces nos hemos encontrado con que dentro de la whitelist, digamos, de dominios conocidos, le tenemos que integrar en esa whitelist los dominios de gira, ¿vale? Para que si es un firewall potente y restrictivo, interprete el equipo como equipo amigo. Vale, voy a hacer una incisión. Esto que te refieres son cuando tú vas a trabajar y vas a colocar el S1 dentro de la red de una compañía que tiene un equipo de informática que está pendiente de proteger toda la seguridad de redes, pues claro, el problema es que esto te lo pueden capar y no va a dar comunicación. Entonces, ellos dentro de su red o dentro de sus historias tienen que
meter esa URL como que no es una página chunga como para frenar esa comunicación entre los portales de Jira y el SEO. Eso es. Si son firewalls pros y restrictivos, en principio todo lo que no se ha conocido es malo. Entonces, simplemente tienes que, bueno, tenemos un listado de dominios que tienes que pasarle al informático para que él lo ponga en la whitelist y en principio, generalmente siempre lo hemos solucionado de esa manera. Ya te digo, son cosas muy puntuales, es, no sé, el 5% de los proyectos que nosotros hacemos. Mira, yo te digo que para lo que vale una línea de internet ya hoy día, yo cuando llegaba a empresas de este tipo y he empezado informática y a calentarme la cabeza y tal y cual y tal, a veces merece más la pena si es una empresa que llevas un coste de mantenimiento y tal, merece la pena contratar tú la línea de internet, meterla dentro del servicio de mantenimiento, del coste de mantenimiento y no liarte, porque la gente de informática tiene más miedo a conseguir vieja. No, yo sé que se puede mucho de que alguien se te meta por ahí y es un tema. Luego, a veces merece la pena no pelear con eso, contratar tu línea de internet a tu nombre y meter el S1 en tu línea de internet y fuera, y ya está. Sí, lo único malo de eso es que, claro, tener dos redes cuando tú tienes una sola wifi te puede generar un problema. Claro, porque si estás en una oficina, que hay una wifi de la oficina, tener tu sistema fuera de ese sistema, de esa IP, te puede generar un problema. O sea, ojalá que se pudiese hacer lo que tú dices, ¿eh? Sería perfecto porque es verdad que hay proyectos donde pelearte con... Yo he tenido muchos problemas. Yo he tenido muchos problemas. La gente de informática no da su brazo a torcer. Entiendo porque se están jugando mucho. Pero que yo, el pelear eso en compañías grandes tal, al final opto por decir, vale, separamos el sistema domótico totalmente aislado de la red. Es más, es una ventaja para mí porque si mañana te dicen que has tenido un hackeo o has tenido un ataque, yo voy a decir que la red mía está totalmente independiente. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. También son empresas donde, a eso que dices de la Wi-Fi, no permiten a sus empleados conectarse a una red abierta, no permiten a sus empleados traerse ordenadores de su casa. Es decir, está todo súper tal. Y de esa forma hombre, está bien saberlo, como tú dices, decir, oye, que si lo metes dentro de la lista blanca y tal, lo solventamos. Pero, tío, yo es que le he pasado tan mal con algunas empresas que hay proyectos que son realmente muy complejos en ese sentido porque bueno, pues evidentemente lo que dices tú, ellos se protegen su trabajo, ¿no? Vale, pues firewall de seguridad para el cliente final, él elige quién entre en el sistema y cuándo. Ojo con el concepto de firewall. Entendamos firewall como un firewall relativo. No es un firewall físico, no es un firewall como lo que estamos hablando de un firewall profesional. En este sentido, es firewall de todo lo que pase por el S1, lo voy a cortar o no cortar en función de cuando el cliente quiera. O sea, eso quiere decir que si yo le pongo el botón, digamos, donde el cliente pueda decidir si mi integrador va a entrar a mi casa o no, evidentemente siempre el integrador puede tener puertas traseras. O sea, el equipo no es un firewall profesional informático. El equipo simplemente es un firewall a nivel de software que todas las comunicaciones que pasen por el S1, el cliente va a tener control. Exacto. Ese detalle es importante. Porque pueden pensar que por colocar un S1, tú por tener un router en tu oficina no te van a entrar por otro sitio, por otro puerto, por otra historia. No, solamente estamos garantizando la comunicación que pasa por S1. Ya está. Eso es. ¿Vale? Todo el mundo que utilice S1, el cliente va a poder cortarlo. Pero, evidentemente, si hay otras formas de comunicación, él no se entera. ¿Vale? Quiero que quede claro, porque la palabra firewall puede confundir. ¿Vale? Sí, exactamente. Notificaciones vía email y vía push notification, eso no estaba cuando hicimos esta presentación, pero ya tenemos la notificación en vía push notification. Eso es que mediante ETS, cualquier cosa que ocurra en el ETS entra en el S1 y el S1 genera un email o genera un push notification al cliente. Eso está muy bien porque nos permite pues, controlar alarmas de intrusión, alarmas de fuego, de inundación, de... Conexión con IFTTT, antiguamente, hasta que tuvimos la nueva update,
generamos las push notifications mediante IFTTT, ¿vale? IFTTT tiene un servicio que genera push notification. Entonces, S1 comunicaba con IFTTT y IFTTT nos enviaba la push notification. A día de hoy no es necesario. Evidentemente, seguimos comunicándonos con IFTTT, pero para otras cosas, no para la push notification, ¿vale? Acceso seguro rápido para mantenimiento, tanto del X1 como del home server, que es nuestro otro servidor, como de KNX, ¿vale? Para cualquiera de las tres comunicaciones, el S1 nos va a hacer el servicio. Acceso seguro y rápido desde la app a nuestros servidores X1 y home server. Ahora ya tenemos también la posibilidad de que el S1 tiene intrínseco también el servicio de OpenVPN. Por lo tanto, ya podría ser una herramienta de acceso remoto para otros elementos, no solamente nuestros equipos, ¿vale? Siempre, o sea, yo puedo tener la S1 en la instalación, ¿vale? Y cualquier dispositivo que sea compatible con OpenVPN podría utilizar ese acceso remoto seguro. Es decir, por ejemplo, un ejemplo claro. Cualquier móvil tiene la posibilidad de tener el OpenVPN integrado, por lo tanto, cualquier móvil puede hacer una conexión OpenVPN a cualquier dispositivo. Yo conecto mediante OpenVPN mi móvil al S1, por lo tanto, a partir de ese momento, cualquier aplicación que yo haga correr en ese móvil va a tener acceso remoto a la instalación. O sea, por lo tanto, como veis, se abre una ventana de posibilidades bastante interesante, ¿vale? Acceso para X1 home server, app iOS Android, acceso remoto seguro vía encriptado SSL TLS, mensajes directamente a smartphone vía email o vía push notification directamente sin FTT, mantenimiento remoto de la X1 y del home server mediante S1, mantenimiento remoto de KNX Systems, acceso a IFTTT, lo que hemos visto, conexión con Alexa y Google Assistant, siempre que tengamos un X1 o un home server. No habla directamente con, o sea, no da ninguna función, ningún servicio si no tenemos el servidor, porque lo que hace el equipo es comunicar con Alexa y el Alexa lo que hace es leer la información que yo tengo en el servidor. De esa forma funciona. Si yo no tengo el X1, no tiene nada de información. ¿A dónde preguntar? No puede preguntar. ¿Vale? Independiente del proveedor de Internet, me va a dar igual que el cliente cambie el router tantas veces como quiera, ¿vale? Siempre que haya un router con Internet en casa, va a funcionar. Funciona también con conexiones IPv6, ¿vale? Que eso a día de hoy yo creo que aún no está muy extendido, pero bueno, parece ser que tarde o temprano nos tendremos que ir adaptando a la configuración IPv6 en lugar de IPv4 dentro de las direcciones de IP, ¿vale? Yo tampoco no soy experto informático, pero al parecer, por lo que yo entiendo, se acaban las direcciones IPv4, que son las 192.168.xx, ¿vale? Y está como introduciéndose un nuevo formato, que es el IPv6, que tiene como una capacidad mayor de codificación, ¿vale? Si tienen más dudas, tenéis que preguntar a un informático. Yo ahí me quedo. No necesita configuración del router, apertura de puertos, no necesitamos nada. Legislación de privacidad de datos, ¿vale? Y este sería el esquema de principio del sistema. El S1 estaría entre mi router y mi instalación, que estaría aquí. No sé, imagino que... ¿Veis el ratón? Sí. ¿Sí? Vale. El S1, digamos que sería el firewall que cortaría la información del router con respecto a mi instalación, siempre y cuando, volvemos a repetir, no tenga yo con el router otra forma de entrada por otro lado, ¿vale? Y, por lo tanto, la configuración del S1 hacia adentro es cifrada, del S1 hacia el router es cifrada, y del router hacia afuera, a la nube, también es cifrada. Por lo tanto, tenemos una comunicación completamente segura. La referencia es la 208900, familia de descuento la 05. Nosotros tenemos más de 20 tipos de descuentos, por lo tanto, el descuento asignado sería de la familia 05.
Y el PVP será aproximadamente esto, pero no es exactamente este porque la situación actual cambiamos de tarifa cada 6 horas, así que... Sí, eso, pues eso es cierto. Además que el tutorial quedará ahí en YouTube y el que lo vea 2 o 3 meses después... Sí, a mí me dijiste... ahí lo vi yo. No, hombre, que sepáis que siempre hay que preguntar a la gente de Jira el precio, porque esto, como tú dices, cada dos semanas están cambiando las tarifas con el tema este de la crisis que hay. Sí. Y esto... Nosotros este año hemos cambiado dos veces y para nosotros que cambiáramos cada 2 años no es habitual. Pero vamos, conozco de otras... Sí. Hay gente que ha cambiado ya. Yo tengo ahora mismo en mente uno que ha cambiado, en el que estamos en septiembre, ha cambiado 4. Sí, porque te digo que la situación es bastante rara y bueno, pues hay que adaptarse, no hay más. Vale, la instalación, todos nuestros equipos vienen con los datos de encriptación de KNX Secure, la contraseña de GPA, ¿vale? Y la ID de registro, ¿vale? Tanto pegadas en el equipo como una tarjeta para que el integrador se lo pueda descargar. A ver, que aquí esto no lo veo. Cualquier proveedor de internet, cualquier router, todo funciona, ¿vale? Al igual que el X1 que hemos visto hace un rato, el S1, además de la conexión con KNX, tiene la conexión de alimentación. Ojo, porque se puede conectar con una fuente externa, 24 voltios por ejemplo, o con la fuente de KNX. Ojo con interpretar esa alimentación como 10 miliamperios. Generalmente siempre cada equipo vamos contando 10 miliamperios, pero la alimentación del equipo contemos que son 66 miliamperios la suma de la fuente total, ¿vale? Parámetros de ETS. Esto casi que lo mejor es que nos vayamos directamente al equipo. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Vamos a añadir un equipo. S1. Vale, la última versión que tenemos disponible es la 6.2. Oye, tío, me mola mucho el color rojo, tío. Es que no es normal encontrar dispositivos con rojo. Sí, la verdad es que casi todo es blanco, negro, como mucho. Destaca. Sí. Han querido identificar que algo diferente hay allí, ¿no? Sí. Bien, Antonio, pues tenemos aquí el S1 ya puesto en el proyecto. Como todos los equipos IP, tenemos que poner la dirección física donde toque, la dirección IP. En este caso, a diferencia del X1, podemos dejar perfectamente el equipo en DHCP, ¿vale? Porque no necesitamos que ningún equipo contacte con su IP directamente, por lo tanto, siempre nos va a ser más cómodo dejarlo en DHCP y que si cambian el router, pues le asigne la IP automáticamente y demás, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto estaría bien así y a nivel de configuración, pues ya veremos que también es bastante simple. Vamos a ir viéndolo. Si queremos que el propio router le asigne las DNS y si le queremos poner unas DNS propias, se lo podemos poner aquí. Si queremos controlar la nueva función de VPN que tenemos en el S1, la vamos a poder controlar desde la nube, ¿vale? Si queremos tener direcciones de grupo relacionadas con el acceso a VPN, también podemos activarlas aquí. Podemos hacer que sea temporizador, es decir, que entregue la hora al sistema. ¿Vale? Y podemos hacer también que sea registrador de datos. Eso está bien porque podemos utilizar el S1 para, por ejemplo, tenemos un problema en una instalación, le ponemos una tarjeta SD
y lo podemos utilizar para que grabe datos, ¿vale? Y esos datos son accesibles mediante el web server propio del equipo. O sea, por lo tanto, podemos acceder remotamente a esa información sin tener que ir a la vivienda a recoger la tarjeta. Es cierto, recuerdo una experiencia que tuvimos, no sé si te acordarás, que necesitábamos registrar los datos porque no sabíamos por qué se nos encendía la luz o algo de eso, no me acuerdo muy bien. Entonces, muy rara. Sí, entonces tuvimos que grabar los datos para poder luego mirar todos los telegramas y ver quién mandaba la orden de encender ese. Me acuerdo de esto, pues esto nos sacó de un apuro esto. Y al final ¿qué era lo que pasaba? Era el cliente. No lo recuerdo, lo preguntaré. Preguntaré a mi compañero Julio, que fue el que lo hizo, y te contaré, te mandaré un WhatsApp, te diré cómo salió, no me acuerdo ya cómo escapó eso, pero que, vamos, tuvimos que registrar los datos porque estábamos locos, no sabíamos... Sí, al final para demostrar al cliente dice, mira, a esta hora alguien ha pulsado este pulsador. Exacto, o no me acuerdo si eso era por un horario que tenía puesto en la pantalla o era una escena, o no me acuerdo eso cómo fue, hace esto ya tiempo, pero vamos, nos salvó el poder registrar los datos. Sí, la verdad que no funcionaba bien por nosotros. Sí, no, la verdad es que hay situaciones que te va bien, la verdad. Vale, aquí le podemos decir que si es un formato antiguo o nuevo, si es una memoria circular o de solo lectura, eso quiere decir que si queremos que cuando acabe la memoria vuelva a empezar o que cuando acabe, ¿vale? O tipo de estado de almacenamiento, si es binario o valor de 55, esto es... si tiene algún problema, como queremos que nos lo diga, si tiene un problema o no, o que nos dé un código de error, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos la zona horaria, que se lo tenemos que poner, y luego comportamiento en el arranque, ¿vale? Cómo queremos que esté el acceso al portal general después del reinicio. O sea, es decir, si fuesen situaciones así muy complejas, es decir, oye, pues yo quiero que me corte el firewall por defecto, ¿vale? O yo quiero que se quede como estaba, o yo quiero que instaladores siempre por defecto esté desactivado y yo le doy cuando yo quiera. No sé, lo que consideremos, ¿no? O habitantes, por ejemplo, habitantes que seguro que cuando reinicie que esté activado, porque habitantes va a ser el mismo, ¿no? el mismo cliente. Entonces, dice, no, que pase lo que pase, siempre está activado, lo que se decide, ¿vale? Y luego entramos en la parte de notificaciones. ¿Cuántas notificaciones vamos a querer tener? 5. No sé cuántas, no sé si aquí, hasta 50. ¿Vale? Hasta 50 notificaciones. ¿Vale? Una vez que creamos la notificación, nos aparecen aquí las notificaciones que hemos decidido tener. Y aquí lo que diremos es qué tipo de dato va a activar esa notificación, ¿vale? Si es un dato de un bit, una alarma o lo que sea, pues habitualmente es un bit. Y qué queremos que haga cuando venga una información por ese dato, ¿qué queremos? ¿Que se active siempre o solamente cuando venga un 1 o solamente cuando venga un 0? Generalmente, pues a lo mejor si es un elemento de seguridad que generalmente está 1 y cuando está mal está a 0, pues cuando llega un 0 me activas la notificación. El grado de prioridad, ¿vale? Que tampoco es muy importante, pero bueno, tiene su pequeña importancia dentro de las comunicaciones dentro del KNX. Y si es una alarma, pues le ponemos dentro de la alarma porque siempre será un poquito más rápido que el normal. Y luego la categoría que me puedo yo crear, pues, por ejemplo, alarmas. El asunto es alarma de fuego y aquí en texto, atención, alarma de fuego, por ejemplo. ¿Vale? Y luego podemos decidir si además queremos que añada un dato extra. Por ejemplo, una foto, un acceso a una URL, algo que queremos que añada dentro del mensaje. Se le podemos añadir aquí. Entonces, una vez que nosotros nos hemos creado esto, los objetos de comunicación, ¿vale? Nos van a aparecer todo este tipo de objetos. Tenemos permitir el acceso al portal, cómo está el estado de ese permiso, si permitimos el acceso a habitantes, si permitimos el acceso a instalador y cómo está el estado de esos permisos. Y luego la conexión real, si hay intercambio de información, pues la conexión con el portal, la conexión con el acceso remoto
de habitantes, de instalador, si hay realmente si actualmente hay una conexión de un habitante o de un instalador. Si hay algún error, información de conexión, información del diagnóstico sobre la conexión del portal, si hay algún error de conexión, no sé, no hay internet, cualquier cosa, ¿vale? Y la información del error, el tipo de error. ¿Vale? Error de la tarjeta SD, el código del error de la tarjeta SD, y luego aquí nos permite activar el registro de datos, ¿eh? Y el estado de esa activación de registro de datos. Aquí nos va a decir si la memoria ya está finiquitada o no está finiquitada. El acceso a los datos reales, ya te digo que tiene que ser mediante el web server del propio S1. ¿Vale? Por lo tanto, para acceder a él remotamente,